confirmados los grupos de la Champions League en un sorteo que nos dejó a unos grupos muy desequilibrados, pero nos dejó a un grupo muy bueno llamado el grupo de la muerte. Pero vamos a recalcar cómo era el sorteo. Era un total de 32 equipos, los cuales estaban divididos en 4 bombos. De acá, en este sorteo no se podían enfrentar equipos, o al menos no podían quedar en el mismo grupo equipos que sean de la misma liga. Por lo tanto, no podíamos tener un enfrentamiento entre el Manchester City o el Arsenal, que estaba en el bombo número 2. Otra condicionante es debido a los derechos televisivos, y debido a esto es que tanto Real Madrid como Barcelona no pueden jugar en el mismo día, porque esto obligaría a los aficionados a dividirse en cuanto a qué partido ver, si del Barcelona o del Real Madrid, y por esto es que no juegan en el mismo día. Pero vamos a ir al sorteo en sí. Recordamos que en el bombo 1 estaban las cabezas de serie, luego en el bombo número 2 las selecciones que eran subcampeonas de algunas ligas, o al menos las 5 ligas más grandes de Europa, y luego venía el bombo 3 y el bombo 4. Comenzamos en el grupo A. ¿Cómo quedó el grupo A? Acá tenemos al Bayern Múnich de Alemania, al Manchester United, al Copenhague y el Galatasaray. Un equipo que podemos decir en donde los dos más fuertes son el Bayern Múnich y el Manchester United, que creo que estos dos equipos van a clasificar a octavos de final de la Champions League. Por lo tanto, quedarían por fuera el Copenhague y el Galatasaray. Y aquí ya vamos a definir a quién dejarían en primer lugar ustedes, y al Bayern Múnich, al Manchester United. Yo creo que el primer lugar se va a quedar el Bayern Múnich. Ahora pasamos al grupo B. Aquí es un grupo en donde creo que el más beneficiado es el equipo del Arsenal, que estaba en el bombo número 2. Comenzamos, y es que el grupo B tiene como cabeza de serie al Sevilla, luego está el Arsenal, el PSV y el Lens. Esto entonces es lo que conforma al grupo B de la Champions League. Aquí creo que va a clasificar en primer lugar el equipo del Arsenal, y en el segundo lugar estaría entre el Sevilla y el PSV. Creo que le daría el segundo lugar al Sevilla para clasificar a octavos de final. Entonces así está conformado el grupo B, perdón. Y ahora vamos al grupo C, un grupo que nos interesa mucho debido a que aquí está uno de los equipos a los cuales seguimos. Comenzamos entonces con la cabeza de serie, que es el Napoli, luego el Real Madrid, que está en el grupo C, el Braga y el Unión Berlín. Creo que los clasificados acá van a ser el Real Madrid y el Napoli. Claro, el equipo que más le representaría problemas al conjunto blanco creo que sería el Napoli y el Unión Berlín, que recordemos que tuvo una buena temporada en la Bundesliga. Hablamos de la temporada pasada, pero no consiguió el título. Pero esto no quiere decir que sea un mal equipo. El Unión Berlín es uno de los equipos más regulares de la Bundesliga, por lo tanto creo que le va a dar lucha tanto a Napoli como Real Madrid, pero creo que van a clasificar aquí del grupo C en primer lugar el Real Madrid y en el segundo lugar el Napoli. Ahora pasamos al grupo D, en donde está como cabeza de serie el Benfica, luego está el Inter de Milán, el Salzburg y la Real Sociedad. Aquí un grupo podemos decir que muy parejo. La verdad es que es uno de los grupos más discretos en cuanto a equipos de renombre, se puede decir, porque es cierto, tiene a un equipo del Inter de Milán que la temporada pasada fue el subcampeón, podemos decir, luchó la final contra el Manchester City, la vendió cara, no se consagró como campeón, pero hizo un buen papel durante su clasificación, en donde no estaba teniendo buen partido, pero logró al final su cometido de llegar a la final de la Champions League. Y entonces acá tenemos el recuento nuevamente: el Benfica, el Inter, el Salzburg y la Real Sociedad. Creo que acá clasifica en el primer puesto el Inter de Milán, y luego en el segundo se definiría entre el Benfica y la Real Sociedad. Creo que la Real Sociedad puede dar pelea en este grupo, pero que está el Salzburg también, que no tiene nada que envidiarle a la Real Sociedad. Es un equipo que
puede luchar también por el segundo lugar, pero creo que esto se va a definir en el primer puesto al Inter de Milán y en el segundo puesto dejaría al Benfica. Luego pasamos a el grupo E, en donde está el Feyenoord, el Atlético de Madrid, la Lazio y el Celtic de Escocia. La Lazio de Italia, el Atlético de Madrid que es de España y el Feyenoord que es el campeón de Holanda. Entonces, ¿qué podemos decir de este grupo? Un grupo muy accesible para el Atlético de Madrid. Creo que no le representaría mayor problema en su clasificación a octavos de final. Creo que va a clasificar el Atlético en el primer lugar. Creo que esto es lo que debe hacer sí o sí el Cholo Simeone. Creo que no se debe permitir acá no clasificarse a octavos de final. Creo que sería un total fracaso para el Atlético de Madrid si no llegara a clasificar. Entonces esto lo dejaría en el primer puesto al Atlético de Madrid, luego en el segundo. Creo que esto será un poco más dividido. Acá el Celtic siempre hace buenos partidos, la Lazio también ha tenido buen papel en la Serie A. En cuanto al Feyenoord, que es el actual campeón de Holanda, creo que se va a definir entre la Lazio y el Feyenoord. Sin embargo, creo que le doy un puntito más a la Lazio para clasificar a octavos de final. Ahora pasamos a el llamado grupo de la muerte, el grupo F. Un grupo que desde su principio se creía que no podía llegar a ser tan de la muerte como se ve. Y es que en un principio salió el Paris Saint-Germain, luego el Borussia Dortmund, luego el Milan para finalizarlo con el Newcastle. Comenzamos entonces el F, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle. El Paris Saint-Germain que tiene jugadores como Kylian Mbappé, que también no se dio al final su salida para el conjunto del Real Madrid. La inclusión de Marco Asensio, también la de Ousmane Dembélé, el Borussia Dortmund que tiene un equipo muy bueno, podemos decir. Y luego el Milan que llegó a cuartos de final, si no me equivoco, en la temporada pasada de la Champions League. Y un equipo muy bueno de la Premier League como el Newcastle. Claro, entonces este es básicamente el grupo de la muerte en la Champions League. Hablamos de el grupo F. Ahora pasamos al grupo G, en donde está el actual campeón de la Champions, el Manchester City, el Leipzig, el Estrella Roja de Belgrado y el Young Boys. Aquí creo que sin problemas el Manchester City va a clasificar como primer lugar. Luego el Leipzig está en el segundo puesto. Creo que el Leipzig se va a quedar con el segundo lugar. Y luego pasamos al grupo H, en donde está el Fútbol Club Barcelona, el Porto, el Shakhtar Donetsk y el Antwerp en su primera participación de la Champions League. Un equipo accesible para el equipo del Barcelona. Creo que acá no va a sufrir como lo ha hecho en temporadas pasadas en Champions, en donde se quedaba en fase de grupos y también se quedaba en la Europa League. Creo que esto no va a pasar en esta temporada. El Barcelona va a clasificar a los octavos de final porque es un grupo accesible para el Fútbol Club Barcelona. Entonces el Barcelona en primer lugar y luego en el segundo dejaría al Porto, que creo que va a lograr su clasificación a octavos de final de la Champions. Pero vamos a volver a recapitular el grupo F, el grupo de la muerte, en donde no dimos en un principio quiénes iban a clasificar y no los vamos a dar porque acá es un grupo, en donde no se pueden dar a la ligera resultados porque tanto Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle son equipos muy buenos y que van a dar batalla para clasificar a octavos de final. Pero sí me creo que el Paris Saint-Germain no va a poder clasificar a los octavos de final. Esto en cuanto a mi criterio del grupo F, para mí el grupo de la muerte. Entonces así está la fase de grupos. ¿Qué opinas tú acerca de cómo han quedado los grupos tanto para el Bayern Múnich, para el Manchester City, para el Real Madrid, para el equipo del Barcelona, que creo que es el que ha tenido el grupo más accesible? Entonces, ¿qué opinas acerca de lo que está sucediendo en la Champions League, del sorteo que se dio en la fase de grupos de la Champions League?